Bueno, hoy estamos con Juan Manuel Cano Londoño. Juan Manuel es estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la UPB y así también es estudiante destacado de Ciencias Políticas de esta misma universidad. Juan Manuel, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Hola, Brandon y Alejandro, muchas gracias a ustedes por la invitación. Listo, si te parece comenzamos. Juan Manuel, el año pasado, digamos, el país y todos fuimos testigos de grandes manifestaciones, un paro nacional bastante fuerte, que en su mayoría, o digamos un gran componente de ese paro, eran los jóvenes y los jóvenes universitarios. ¿Por qué los jóvenes universitarios específicamente? Bueno, yo creo que hay varios factores. El primero es que yo identifico que hay una ciudadanía joven que es muy activa. Es activa en distintos frentes. O sea, esto primero que todo es contradictorio con algunas voces que dicen que los jóvenes somos perezosos o que somos indiferentes respecto a temas políticos, sociales. Antes yo creo que es todo lo contrario. Hay una ciudadanía activa en redes sociales, pero que también es activa en entornos comunitarios de asociación entre estudiantes, entre jóvenes. Y tú mencionabas el, el paro nacional del año anterior y los jóvenes fueron los protagonistas. ¿Por qué? Porque yo creo que hay, somos cada vez más preocupados por nuestro entorno y esa preocupación nace también de una base académica. Nuestro tema de hoy son los jóvenes universitarios, entonces también esa base académica es un punto que nos invita a reflexionar constantemente sobre nuestra sociedad. Entonces yo creo que a diferencia de otras generaciones, la nuestra es una que cada vez se interesa más y quiere ser partícipe y no solo quedarse en, en lo mínimo, sino ir más allá. Y eso lo vemos en muchos activismos. Uno puede creer que una historia en Instagram replicando una situación X no logra mucho, pero sí tiene un sentido también de demostrar cuál es la postura de cada uno y también por qué no mostrar su ideología y cuál es el interés que quiere para el país o para la ciudad en un futuro. Juan Manuel, tú hablas de una sociedad activa, de unos jóvenes activos, pero ¿por qué justamente eso no se ve reflejado en las urnas? Porque cuando se va a las urnas sí hay, digamos, una tendencia a que los jóvenes sean, eh, digamos, más probables a caer en la abstención. Bueno, yo creo que primero hay que empezar eh, a ver algo y es que el abstencionismo no se puede entender como indiferencia. No es lo mismo el abstencionismo que la indiferencia. El abstencionismo en los jóvenes se puede deber a varios factores. Em, puede representar desconfianza del sistema. Hay una desconfianza. ¿Por qué? Porque no se prestan las garantías. Los jóvenes pueden pensar que no se prestan las garantías para realizar democráticamente una elección. Tampoco puede que no haya una identificación con los candidatos, también desilusiones previas. Entonces, yo lo que creo es que hay más un descontento con, con, con lo político y yo creo que eso es algo que también es negativo para la sociedad, porque lo político está en todo y ese descontento, hay que diferenciar el descontento entre lo político y la clase política, que yo creo que eso es lo que la gente más rechaza, que dicen que no, los políticos no sirven, no van a hacer nada, van a ir a robar, a robar. Esa generalización le hace mucho daño al ejercicio de la política y yo creo que es algo en lo que también se tiene que trabajar. Pero me gustaría mencionar un caso, no sé si ahorita me vas a preguntar sobre él, pero por ejemplo está el caso de los consejos, la elección de los consejos municipales de la juventud, que ocurrió en noviembre o diciembre del año pasado.
y que fue particularmente eh, es recordado porque fue un abstencionismo muy grande, casi del 90%, que es una cifra que suena escandalosa, difícil, pero por mi parte yo considero que no fue tan negativo el resultado en ese caso. Yo lo consideraría no satisfactorio, pero al menos aceptable. ¿Por qué? Porque era la primera vez que se hacía unas elecciones de este tipo en el país, en el panorama. Medellín ya había hecho unos ejercicios, pero en el panorama nacional era la primera vez. No hubo una mayor información, incluso la MOE, la Mesa de Observación Electoral, alertó que el Gobierno Nacional o la Registraduría Nacional no realizó una buena pedagogía respecto a estas elecciones. Entonces, yo creo que para un primer inicio fueron unos resultados aceptables. Entonces, yo creo que para regresar a la pregunta, yo creo que es eso, hay que entender que ese abstencionismo nos está diciendo algo. El silencio también nos dice algo, no solo las palabras. Entonces yo creo que está mal confundirlo con la indiferencia, como les comento. Y una cosita ahí, pues, agregando a lo que dijiste, vos que en tu experiencia, ¿qué crees que puede, pues, que puede pasar o que tiene que pasar para que se deje como este abstencionismo, pues, para que la gente o los jóvenes sientan que tienen que ir a votar más aparte de la clase política que existe? Yo creo que hay que trabajar en generar una cultura política. La cultura política es algo que a nuestro país no es algo que se tiene que trabajar en los jóvenes, y yo creo que en general en nuestro país. Por ejemplo, en las pasadas elecciones de, del Congreso, ahorita en marzo, hubo el abstencionismo creo que llegó casi como al 46%, algo así. O sea que eso es una cifra muy grande, pero ese abstencionismo años anteriores llegaba al 60, 70. O sea que ha habido una mejora, obviamente el 50% es una cifra muy escandalosa porque eso significa que solo la mitad de los que podemos votar elegimos, pero yo creo que el 100% reniega el que quedó. Entonces, yo creo que sí que sigue siendo un gran reto, pero hay que trabajar en la cultura política. ¿Y qué es la cultura política? Que nosotros, los colombianos, sepamos no solo que cada 4 años hay que elegir a alguien, sino que por qué se eligen, cuáles son las consecuencias, cuál es el funcionamiento del Estado, la arquitectura del Estado. Creo que eso es un poco de teoría política, pero que hay que llevarlo a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque son temas que la gente no lo cree, pero sí nos involucran en el día a día. La inflación que vive ahora en Colombia, que vive ahora Colombia, esa inflación que te valga más caro comprar una bolsa de leche o ir a un restaurante o lo que sea, tiene implicaciones de acuerdo a decisiones políticas. Decisiones políticas tienen implicaciones en eso. Entonces yo creo que también es mostrar a la ciudadanía la importancia de ejercer a plena conciencia sus derechos políticos. Y yo creo que aquí podemos hablar del concepto de la soberanía. El artículo 3 de la Constitución habla sobre que la soberanía es inherente al pueblo. ¿Eso qué significa? Que el pueblo somos los que ejercemos la soberanía del país. Y esta soberanía se ejerce de dos formas, de manera directa o indirecta. La directa es con el voto, ¿cierto? Y el ejercicio cívico. Y la indirecta es a través de nuestros representantes. O sea, nuestros representantes, las personas que elegimos, ejercen nuestra soberanía de manera indirecta. Pero no solo es con el voto, no solo es con el voto y con la elección de los representantes, es también en el día a día con actos mínimos por ejemplo, de no caer en la corrupción. La corrupción no es solo robarse 70.000 millones de las escuelas del país con el Internet, como lo vimos en el Ministerio de las TIC, sino también es no hacerlo en nuestra vida diaria. Entonces yo creo que hay que trabajar en esa cultura política. Yo creo que se está haciendo muy bien, pues, o que hay avances.
pero sí que es un reto muy grande. Por ejemplo, el hecho de que en los colegios se elijan personeros o representantes estudiantiles, que puede que su alcance no sea lo más grande, pero sí sembra algo en los más jóvenes, en las personas de bachillerato, primaria, de la importancia de elegir a alguien que no represente. Entonces yo creo que es más como trabajar en esa cultura política. Juan Manuel, cuando tú hablas sobre la cultura política y nos dices que no está tan arraigada a los jóvenes y que en general toda la población necesita, digamos, hacer énfasis en eso, se, podríamos considerar las protestas digamos, una continua participación más de los jóvenes en las calles, en la protesta, como rasgos que permitan hablar de que se está creando una cultura política en el país. Sí, total. Yo creo que la protesta, las protestas sociales son importantísimas en cualquier sociedad y en cualquier democracia. ¿Por qué? Porque es la voz del pueblo y es el ejercicio de esa soberanía. Es el ejercicio de esa soberanía. Es que muchas veces vemos al presidente y a los ministros, a los congresistas y a todos los funcionarios públicos como entes superiores llenos de poder y en realidad no. Ellos son solo unos funcionarios, unos trabajadores que nosotros somos los que tenemos el poder, nosotros me refiero al pueblo, y nosotros lo que hacemos es transmitírselo por un periodo de tiempo para que ellos lo administren. Eso es el gobierno de administración. Entonces, yo creo que la protesta pacífica es muy importante. ¿Y por qué? Porque yo creo que ahorita que hablábamos de las redes sociales, muchas veces se piensa que sí, los jóvenes publican cosas en redes sociales, están muy activos ahí, pero no hacen nada más. Y yo creo que las protestas sociales son una muestra de cómo se pasa de la indignación a la acción. Y eso es algo muy importante, porque yo creo que todos hemos escuchado a nuestros tíos, abuelos, primos, familiares, amigos, decir que no, los políticos no sirven para nada, todos roban, todos son malos. Están indignados, pero ¿cuál es la acción que hacen? ¿Cuál es ese paso de la indignación a la acción? Y yo creo que eso lo vimos muy claro en las protestas sociales que hemos venido teniendo, no solo la de noviembre de 2019, sino también septiembre de 2020, cuando hubo el caso de abuso policial y luego en el paro nacional de 2021. Entonces, sí, yo creo que esa plaza, la plaza pública, es un espacio importantísimo en cualquier democracia y por eso es tan importante cuidarlo, porque a muchos no les gusta, no les gusta. Juan Manuel, digamos, la plaza pública, dices tú, es muy importante, pero ¿en qué momento se pasa de la calle, de la protesta, a la acción? Como tú lo decías, eh, hay nuevas dinámicas, el ciberactivismo es una de ellas, pero, digamos, ¿en qué momento se pasa, en qué momento la participación va más allá de la calle, va más allá de la protesta y se comienza a dar una acción recurrente, una acción directa? Pues yo creo que hay distintos frentes. Uno son las elecciones, evidentemente. Si se eligen a los mismos, pues se va a pasar lo mismo, ¿cierto? Pero si se eligen a los diferentes que proponen borrar todo, pues también se va a borrar todo. Entonces yo creo que ahí en las elecciones es una de las claves de cuáles son la visión de país que tenemos, la visión de país que cada uno tiene y en quién la ve reflejado, no solo en la presidencia, sino también en el Congreso y en los distintos estamentos del poder público. Entonces es un factor muy importante. Pero como les digo, yo creo que no solo cada 4 años hay que pensar en eso.
hay que pensar en ese tema diariamente. Y es que la presión, uno puede creer que todos los del Congreso son malos y tienen una ideología, pero la presión que se ejerce desde las calles o desde nuestras redes sociales o incluso en un diálogo casual con nuestros amigos o familiares, porque eso es opinión pública. Eso va creando una opinión. Es muy importante porque eso genera una presión en ellos. Entonces yo creo que sí, que la acción está en el diario vivir, en el diario vivir y en hacer un continuo seguimiento, hacer un seguimiento y un control político a quienes están en los cargos de poder. Entonces, esos son como los frentes que yo identifico en los que se puede pasar una acción real. Listo, Manuel. Y ya volviendo como más al tema de la universidad, pues relacionado con esto, ¿vos crees que el contexto universitario de un estudiante, una persona, pues si estudia en una universidad pública, en una universidad privada, puede determinar su participación política, sus perspectivas políticas en el país? Sí, yo creo que sí. O sea, a ver, em, es complicado porque yo creo que desde lo personal, o sea, desde el sujeto, se puede ser em, lo más participativo o activo en la política o en lo social que se quiera. Es decir, es como también los gustos o los intereses o la curiosidad que tiene cada individuo sobre estos temas. Eso por un lado. Pero yo creo que el entorno sí, sí, sí influye mucho. Por ejemplo, el paralelo entre las universidades públicas y privadas. Y es algo que yo le critico a las universidades privadas, que ha cambiado, ha ido cambiando, pero que sí se nota una gran diferencia. Y es que las universidades, y su mismo nombre lo indica, son un centro de universalidad. Es decir, el universo se encuentra ahí. ¿Por qué el universo? Porque es la diversidad, la diferencia, el ser distintos, de distintos en distintas em, esferas. Y yo creo que la universidad pública trabaja mucho en eso o se puede evidenciar más fácilmente. En cambio, en las universidades privadas me cuesta más ver esa universalidad y creo que, o mi experiencia en las universidades privadas, creo que muchas veces no hay un enfoque muy académico, pero poco en llevar esa teoría a la práctica, en mirar a nuestro alrededor. Creo que muchas veces tenemos la mirada en nuestros cuadernos y en nuestros computadores y no la levantamos y miramos a la ventana, miramos al otro lado. Entonces, sí, yo sí noto una diferencia, pero, pero bueno, yo creo que sí, yo creo que un entorno universitario ideal es aquel en el que nos podamos encontrar todos de distintas clases sociales. En Colombia hay un problema y es que las universidades públicas son vistas como de menor calidad, sabiendo que muchas veces es el contrario, o como aquellas a donde van solo las personas con que no tienen los recursos para pagarse una universidad privada. Y yo creo que eso lo que hace es interrumpir ese relacionamiento entre toda la sociedad. Es muy valioso y muy importante en una democracia. Entonces, sí, yo noto diferencias, pero yo creo que desde el sujeto, lo que les comentaba de la acción que el sujeto puede ejercer, se pueden lograr muchas actividades muy, muy bacanas y muy chéveres y que pueden poner a, a pensar a los distintos espacios académicos, sean públicos o privados. No sé cómo esté ahora la UPB, espero que a mí me tocó las elecciones del 2018 y no hubo mayor cosa. Pero bueno, espero que esté mejor. Juan Manuel, un poco más, digamos, en tus respuestas, uno nota como esa relación entre universidad, que hay una relación casi que directa entre la universidad
la participación electoral y participación política, pero ¿cómo se da esa dinámica? ¿Cómo se da esa relación entre la universidad y entre el estudiante y su forma de pensar y su forma de participar políticamente? Pues yo creo que aquí entra algo muy importante y es el tema de la opinión pública. Es decir, todos, yo tengo una opinión respecto a cualquier tema, respecto, digamos, cuál color me gusta más para algo. Persona, con otro individuo, con un amigo. Puede que yo no cambie de opinión, pero si hay una influencia o me abre, o digamos, me abre otro cajoncito en el cerebro. Ahora, cuando yo discuto ese mismo tema con otros dos amigos, con otros tres, con otros cuatro, estamos generando entre todos una opinión pública y puede que termine cambiando mi opinión o puede que la termine reafirmando. Y yo creo, ahora ya para hablar, hacer la relación con la universidad, yo creo que la universidad es ese espacio de discusión y por eso es tan importante que tengamos esa universalidad dentro de la universidad, porque es ese espacio de discusión en el que debería ser ese espacio en el que dialogamos sobre la sociedad y sobre cómo vivimos, por qué vivimos como vivimos y por qué están pasando distintas cosas en nuestra ciudad o en nuestro país, o qué significa elegir cierto modelo económico, qué significa elegir cierto modelo social y derechos. Entonces, yo creo que sí, esa es la principal, la principal relación y es esa generación de opinión pública en, y esa juntanza de las dos esferas, la esfera privada y la esfera pública, que, que, que al unirse determinan también una visión o distintas visiones, mejor dicho, distintas visiones de país. Obviamente esa opinión pública también está influenciada por la agenda setting, los grandes medios de comunicación, distintas temáticas, pues distintos factores que entran a jugar, pero, pero sí, el sentarse en una esquina con una cerveza o un café con un amigo y conversar sobre política, sobre la sociedad o sobre deportes, farándula, lo que sea, forma también el criterio de cada uno. Y obviamente si lo relacionamos con la política, es muy importante. Juan Manuel, eh, hay una relación, hay una relación y tú nos señalabas cuál era la relación desde tu punto de vista como politólogo y como estudiante universitario, pero ¿quiénes, quiénes juegan un papel importante en esa relación? ¿Qué elementos hay en esa dinámica? ¿O qué actores desempeñan un papel que puede cambiar el destino de las cosas dentro de esa relación? Universidad, joven, participación política. Pues obviamente pues, empecemos con nosotros los estudiantes, ¿cierto? Los estudiantes jóvenes. Yo creo que los profesores también entran ahí, pero bueno, y la familia, pero es que hay un problema, y hay un problema de nuestro país, y esto va en el mismo sentido de crear una cultura política, y es que tenemos un problema, y es que yo creo que no hablamos lo suficientemente de política, no hablamos lo suficientemente de política, y venimos de unos años de la sociedad colombiana está muy polarizada, está muy dividida. Y eso no es algo nuevo, es algo que venimos escuchando desde hace varios años. Y por ejemplo, en el 2016, pues como lo que yo tengo en mi mente, el momento en el que más se evidenciaba esa polarización debido pues al proceso de paz en ese entonces y que ahora lo estamos viendo respecto a dos modelos en las elecciones,
Y es que no lo hablamos, y es que si empezamos a hablar en un domingo en la casa con la familia, entonces empezamos a pelear con que la abuela dice esto, el tío dice lo otro, entonces no, ¿cómo vamos a pelear? Mejor no hablemos. Yo creo que también aunque hay libertad de cátedra, yo creo que los profesores son reacios o son temerosos de poner, obviamente no se puede generalizar, pero sí los hay, son temerosos de poner temas como estos eh, a debatirse en las clases. Entonces, sí, esos son actores que en el caso de la universidad están pues, nuestros estudiantes, los profesores, nuestras familias. Y yo creo que también no solo se deben quedar ahí, sino que se deben llevar a otros que son mucho más robustos, como organizaciones sociales que trabajan por muchas temáticas que son relacionadas con la sociedad y con la política. También, ¿por qué no?, con los entes de control que tenemos en nuestras ciudades, como son los consejos municipales, por ejemplo, los consejos juveniles ahora. Entonces, yo creo que se puede llevar a varias dimensiones, pero sí son como los actores que identifico. Como hablando, vos estás hablando también de los docentes, pues, o de los profesores en las universidades. ¿Vos sentís que estos, pues, influyen, a pesar de que contás que de pronto hay falta de esos debates y todo en las calles, pero vos crees que estos pueden influir en las decisiones de un alumno o de un estudiante sobre sus participaciones políticas o su perspectiva política del país? Sí, total. Yo creo que pueden influir, así como la de una opinión de un profesor, como la opinión de cualquier persona. Sí, pero yo creo que más que buscar que haya una influencia, pues porque no es algo que se busca, pero lo que yo creo que hay que buscar es más como ese compartir de visiones entre, entre, entre las personas que nos rodean. Y pasa algo muy particular y es que muchas veces los profesores son vistos como una figura de poder. Y, y yo soy uno de los que piensa de que no está con esa figura de cómo era la educación anteriormente, que era una educación impartida de manera vertical, sino que yo invito o me gusta pensar en la educación de una manera horizontal, casi que como pares, obviamente reconociendo la experiencia y el conocimiento y todo lo que tenga para aportar la figura del profesor. Pero antes yo creo que por esos mismos conocimientos previos que tiene, es que puede aportarle a la discusión y creo que puede guiar de una manera no guiar las visiones de los demás, sino guiar ese debate y ese diálogo entre estudiantes y profesores. Entonces, sí, yo creo que claro que puede influenciar y yo creo que esos son los profesores más bacanos, son los que no solo se quedan en el tema de la clase, sino que te lo llevan a otras dimensiones. Y puede ser, no necesariamente tienen que ser clases sobre temas políticos o sociales, es netamente. Puede ser una clase sobre arte, pero que te lleva esa teoría del arte a otras dimensiones. Y claro, ahí ya se empiezan a conectar todo. Entonces, sí, sí, yo creo que influencia y son los profesores más bacanos esos. Listo, Juan Manuel. Entonces hasta aquí terminamos como la primera parte de nuestra entrevista. Te agradecemos por estar acá con nosotros. No, perfecto, gracias a ustedes.